que trata sobre el movimiento de estos jóvenes estudiantes que mediante viajar en autobuses hacia los estados donde la discriminación y la segregación racial en los Estados Unidos era mucho más intensa, buscaban hacer una protesta pacífica ante estos sucesos, ¿no? Se me hizo en lo personal un documental muy interesante, muy bien estructurado. Tiene muchísimos testimonios, lo cual es lógico porque si uno lo ve en retroceso, tiene poco más de 50 años, casi 60 años que ocurrió este movimiento, que es casi nada, ¿no? Y se vuelve difícil como realmente entender y localizar en el tiempo que este suceso tiene tan pocos años de haber sucedido, ¿no? Que hace 60 años las personas de color en Estados Unidos eran tan segregadas y tan discriminadas, ¿no? Lo que sí es que en un punto, a mí se me hizo tedioso el documental, ¿no? Se vuelve, además de ser, creo yo, muy largo, eso mismo, de que es tan largo y hay muchas personas que ven como que se vuelve tedioso, pero de fuera estuvo excelente. Lo que más me gustó del documental fue, sin duda, la actitud de los chicos estudiantes y el compromiso que tenían ante su causa y el que tenían bien definidos sus principios y sus valores y lo que realmente querían conseguir y cómo lo iban a conseguir, ¿no? Se me hace impresionante ver la respuesta de las personas que se oponían a la desegregación, lo agresivas y lo violentas, ¿no? que eran, o sea, y sobre todo algo que se me hace impresionante y que tristemente sigue sucediendo y es muy común, es la complicidad que tenían las autoridades, ¿no? Las mismas autoridades les daban chance a las personas, estos del Ku Klux Klan y todas estas cosas, de golpear y agredir a las personas, ¿no? que venían en los autobuses. Eso se me hace impresionante. Esta escena que están todos en la iglesia, que es cuando llega ya el Dr. King y otros representantes ahí del movimiento, o sea, que empiezan a agredir a la iglesia, ¿no? Sabiendo de que hay niños, mujeres, personas adultas ahí dentro, ¿no? O sea, y que era una revuelta y un movimiento totalmente pacífico, porque en ningún momento alguna de las personas, ninguno de los viajeros de la libertad, se toma la molestia, ¿no? de agredir o de corresponder ante las agresiones de las que estaban siendo víctimas, ¿no? Y regreso al tema de las autoridades como lo más impresionante, ¿no? O sea, ese poco compromiso de las autoridades que tienen con las causas de aquellos que son minorías, son considerados minorías en los países, ¿no? Hasta que ya están en la mira del ojo internacional es cuando finalmente se deciden a actuar y a tomar cartas en el asunto, ¿no? Eso se me hizo lo más impresionante y también lo más desagradable. En lo personal, los temas de discriminación y de racismo y de inequidad me hacen mucho ruido. Me cuesta a mí mucho trabajo entender a las personas que consideran o se sienten superiores que otras personas, ¿no? La discriminación de verdad me cuesta mucho trabajo hacia cualquier persona. Hoy en día, por ejemplo, saliendo un poco del tema, todo este tema que hay sobre la homosexualidad y todas estas cosas, y ver la discriminación y el rechazo de lo que son víctimas las personas, a mí me molesta. Pero bueno, otro tema. La noticia que busqué, que a mí se me hizo muy interesante en su tiempo, es la de estas mujeres indígenas queretanas que las metieron a la cárcel por el supuesto secuestro y sometimiento de nada más y nada menos que 6 agentes de la ya desaparecida AFI. Leí la actualización de la noticia en esta página de Animal Político, que es del 2014 la actualización, que finalmente se concluye que, como todos sabemos, pues los cargos que les hicieron a estas mujeres son totalmente falsos, no hay evidencias, o sea, fueron sembradas evidencias falsas, ni siquiera se les privó sus derechos a las mujeres estas, y se les negó el derecho a un juicio realmente en el que ellas pudieran demostrar que no eran culpables, esa fue la palabra. Se me hace impresionante, ¿no? Esta forma de
de abuso de las autoridades hacia esta minoría, y bueno, más que nada porque los indígenas aquí en México son siempre víctimas de discriminación, ¿no? Y a los ojos de la sociedad siempre son menos o nunca se les toma en cuenta, nunca se piensa en ellos, ¿no? Y siempre son de los grupos más afectados. Y los grupos indígenas aquí en México se pueden relacionar bastante bien con este documental, creo yo, con la parte del abuso de la autoridad, ¿no? La autoridad siempre está abusando de los derechos de estas personas, pisoteándolos, y literalmente se escucha feo y es muy triste admitirlo, pero no dan un cacahuate con ellos, ¿no? Por ellos, ¿no? Y nosotros y la sociedad tampoco damos un cacahuate por ellos, hasta que no salen noticias de este tipo, o sea, en el que te enteras que está el abuso presente, o sea, es cuando realmente caes en conciencia. Y la mayoría de las veces las personas leemos este tipo de noticias y decimos, ay sí, malditos, infelices, cómo abusan, pero no hacemos nada, ¿no? Y bueno sería que nos uniéramos todos, hiciéramos un movimiento pacífico como los viajeros de la libertad, y realmente protestáramos y exigiéramos que se respetara los derechos de las minorías, ¿no? Pero pues no siempre pasa y no siempre es posible en este bonito país. Y pues esa sería toda mi reflexión. Se me hizo un documental muy interesante, me gustó bastante verlo y pues fue una buena probadita de lo que es la discriminación y lo negativa que es para todos. Y listo.